Listo. Entonces, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente hoy. Desde la clase pasada, bueno, yo más o menos lo que estuvimos hablando fue principalmente búsqueda binaria, ¿cierto? Entonces, solo como a modo de resumen, ya sabemos que la búsqueda binaria, creo que en la clase pasada, pues el principal objetivo fue demostrarles que la búsqueda binaria no es solamente un algoritmo que funciona para eh, buscar como números en un arreglo, sino que me sirve también para encontrar, o sea, principalmente me sirve para encontrar como el punto de inflexión, por así decirlo, en una, ¿qué? En un, llamémoslo como en un arreglo implícito, puede ser. Entonces ahí vimos el ejemplo de que yo tenía que hacer como X dividido Y en un programa sin tener que hacer la división directamente. Entonces ahí lo que demostramos es que yo podía hacer como, pues yo podía expresar esto como que a la final yo quería encontrar un Z, o sea, si esto a la final es igual a un Z, pues yo lo que quería hacer era como encontrar un Z, tal que yo quería encontrar el máximo Z, tal que al multiplicarlo por Y fuera menor o igual que X. O sea, a la final pasamos como de un problema de matemáticas a un problema de restricciones. Y pues a la final esto yo lo podía como modelar como una función binaria, porque pues esto es al final una función binaria que me dice si cumple o no cumple. O sea, es como una función a la que yo le paso un z y la función z me dice si cumple o no cumple. Entonces, pues en ese caso vimos el ejemplo como de 7 dividido 2. Pues nosotros podemos probar con un z, qué sé yo, z igual a 0, pues 0 por 2 da 0, 0 menor o igual que 7 cumple. Qué sé yo, puedo probar con 3 por 2 6 6 menor o igual que 7, o sea que cumple. Y pues si yo pruebo con otro número como, qué sé yo, 4 por 2 da 8 menor o igual que 7 no, no cumple. Entonces si yo tengo como una función binaria que me dice si algo cumple o no cumple, yo a la final tengo como una función que dice como tengo ceros y unos y lo que demostramos es que si yo logro demostrar que esa función es monotónicamente creciente, lo que quiere decir monotónicamente creciente básicamente es que sea cero de un punto para la izquierda y que de ese mismo punto a la derecha todo sea uno. O sea, si eso se cumple, pues uno dice que es como monotónicamente creciente. Y mm, si cumple estas dos restricciones, básicamente es que la función sea cero o uno y que hayan como ceros a la izquierda y unos a la derecha, por así decirlo. O sea, si cumplen estas dos restricciones, ustedes pueden hacer búsqueda binaria sobre eso y hallar como el punto de inflexión. Entonces, si ustedes se fijan, solamente como para terminar el ejemplo, lo que hacemos nosotros cuando hacemos búsqueda binaria sobre un arreglo es muy parecido, porque a la final, como que si uno tiene como una función como, qué ejemplo tan paila, 2 4 5 8 10 12 14, digamos que si yo tengo un arreglo así, si ustedes se fijan, yo en realidad cuando hago búsqueda binaria, a la final estoy aplicando como una función binaria que lo que dice es si un elemento cumple o no cumple. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encontrar el número 10, o sea, si yo quisiera saber dónde está el número 10 en mi arreglo, pues yo a la final lo que hago es que puedo definir una función binaria que me diga si el x, o sea, o sea, yo voy a decir si o sea, yo voy a crear una función f de i y esa función f de i es binaria, es decir, me da un cero o un uno. Básicamente, la función está determinada por eh, si a en la posición i es mayor o igual que el x que estoy buscando.
Entonces, en este caso es el 10, ¿cierto? Entonces, vean que esta función es binaria. Yo le paso un i y ella me dice, y la función me dice si cumple o no cumple. Entonces, si yo a esta función le paso el 0, entonces va a decir, en la posición 0 hay un 2. ¿2 es mayor o igual que 10? No, o sea que esto es un 0. Yo a la misma función le puedo pasar un 1. 4. 4 mayor o igual que 10, cumple, no. 5 cumple, no. 8 cumple, no. Y pues cuando ya le pase como 4, o sea, si yo le paso f de 4, él me dice, en la posición 4, mayor o igual que 10, sí cumple. Entonces esto cumple y esto cumple. Entonces, si se fijan, cuando nosotros hacemos el típico uso de la búsqueda binaria, como que por detrás estamos haciendo esto. O sea, estamos usando una función como que me dice si algo cumple o no cumple. Y también vean que cumple que todo a la izquierda es 0, todo a la derecha es 1. Pues sobre eso hago búsqueda binaria. Entonces, todo esto es para mostrarles que estoy acá, lo que nos han enseñado, como siempre, el caso, el típico uso de la búsqueda binaria es solamente como una abstracción de la forma general. Y la forma general es como se los enseñé en la clase pasada y como se los estoy comentando ahora. Es como definir una función que me dice si algo cumple o no cumple. Y si yo puedo modelar el problema de esta forma, yo puedo hacer búsqueda binaria sobre lo que yo quiera. No tiene que ser necesariamente una regla. O sea, la regla solamente es como una abstracción de ese. Ya ese es como el mínimo resumen de la clase pasada. Y en esta, pues nada, les voy a enseñar dos cosas. La primera es una cosa que se llama el RMQ, que básicamente es otro uso muy chévere de algo que se conoce como divide and conquer. Y que era lo otro, hay también fast exponentiation, que creo que también lo hablamos un poquito en la clase pasada. Exponentiation. O sea, básicamente es como exponenciación rápida. eh, y pues bueno, divide and conquer. Que bueno, y no, RMQ. Y básicamente estos dos son como ideas que se abstraen del divide and conquer. Bueno, es como básicamente ese concepto que nos dice, si yo tengo un problema muy grande, pues yo lo que hago es que lo parto y resuelvo cada uno de los dos problemas chiquitos y pues al final uno las dos soluciones y creo como la solución total del problema. Entonces, eso, o sea, eso en últimas es lo que es el divide and conquer, es dividir, conquistar. Dividir, ya saben que es como partir del problema y conquistar es resolver cada problema por aparte y luego como unir ambas soluciones y pues así estaría como solucionando todo el problema. Entonces, no sé si han escuchado antes del RMQ o saben qué es. No, yo no lo he escuchado. Ok, súper. Entonces, listo, entonces vamos a pensar en lo siguiente. Este es una estructura de datos muy, muy, muy bacana. Entonces, para que le pongan harto cuidado. ¿Ustedes cómo resolverían este problema? O sea, casi pues siempre como que lo ideal es partir del problema y luego vamos a la solución. Entonces, primero el problema que les voy a plantear es el siguiente. ¿Ustedes cómo resolverían eh, el siguiente problema? Dado un arreglo de n enteros, eh, y también dado q queries, y cada query pues lo que hace es
da Q queries, cada query tiene un L y un R. Y pues lo que tengo que decir en cada query es el mayor número en el intervalo L y R. Entonces, este es el problema, básicamente. O sea, es como muy simple. Entonces, como que un ejemplo podría ser, qué sé yo, 1, 6, 4, algo así, ¿cierto? Entonces, digamos que este es el arreglo, llamémoslo A. Y pues lo que me dicen es, qué sé yo, me dan, qué sé yo, 3 queries y cada query puede ser un intervalo. Entonces, por ejemplo, el primer intervalo puede ser eh, puede ser entre 1 y puede ser entre 1 y 5. Entonces, acá el mayor número pues sería el 9, ¿sí o qué? Porque el 9 es el máximo número entre los 4. Pero pues si me dan otra query que sea, por ejemplo, entre 6 y, bueno, entre este intervalo y este intervalo, entre esta posición y esta posición, el máximo sería 6. Y así sucesivamente. O sea, como que cada intervalo, independientemente, tiene como un máximo y pues me dan muchísimas queries. Digamos que al final me dan, qué sé yo, 10 a la 6. O sea, como que n puede ser a lo mucho 10 a la 6 y q puede ser también a lo mucho 10 a la 6. ¿Cómo resolverían el problema? O sea, incluso por ahora, si quieren, no pensemos en las tallas. ¿Cómo sería como la solución, no sé, trivial o fuerza bruta, a que se les ocurra? Tengo una idea que sería básicamente como las queries van a ir en un for, digamos. Entonces, en ese rango, digamos que creamos otro for que el rango inicial sería L y el final sería R, y otro vector va como agarrando esos valores que están dentro y vamos haciendo un max en esos para saber cuál es el máximo, y después, una vez que se cierra ese for, borramos el arreglo y volvemos con la siguiente query. Ok, 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 ok. Podría hacerse una búsqueda binaria en el, dentro de ese rango, ¿no? O sea, como crear un subarreglo y con el máximo, o sea, con... Ah, no, mentiras, no están ordenados, ¿cierto? No, no se puede. No, bueno, no. Bueno, si el arreglo estuviera ordenado, ¿cuál creen que sería la respuesta? Face, así como ejercicio. El ¿A arreglo qué tú estuviera escoges? ordenado, siempre sería el R, ¿no? De la posición R de las queries. Ajá, exacto. De hecho, es interesante pensar en ese tipo de casos porque hay veces que hay problemas que son muy duros, que ustedes los pueden ver y son muy duros. O sea, que, por ejemplo, ustedes les pueden dar ese problema y ustedes dicen, parece que problema tan duro. Pero por allá, entre líneas, incluso puede que el mismo problema no lo diga, sino que sea como algo que ustedes descubren, como que una propiedad del problema es, parce, siempre el arreglo está ordenado. Es como que a la final el problema se vuelve muy trivial, que es como ahora que sería siempre la derecha. Pero es bueno pensar ese tipo de cosas, como
como, ¿será que está ordenado o no? O sea, porque puede que uno se mate como pensando el problema general y luego es como algo muy simple. Pero bueno, acá no está ordenado. O sea, no necesariamente está ordenado. Entonces, listo, pues la idea que da Daniel, si entendí bien, básicamente es como, puedo tener como una variable, qué sé yo, llamémoslo como el máximo, que comience en 0, pues voy a suponer que todo es positivo por ahora. Y lo que hago es que itero sobre el arreglo. Y pues, qué sé yo, puedo decir como mi máximo es igual al máximo entre mi máximo y a de... ¿qué? No, esperen, ¿qué? Ya me perdí. O sea, obviamente necesito como el intervalo, ¿cierto? El intervalo, supongamos que lo leemos el L, leemos el R, y pues acá el ciclo lo único que hace es que comienza en L y va a estar, pues supongamos que es menor o igual. Y pues así yo saco el máximo y pues simplemente muestro el máximo, ¿cierto? Y yo hago esto pues por cada query. Entonces tengo que leer la cantidad de queries y pues mientras lea cada una de las queries tengo que hacer esto. Bueno, supongan que esto está dentro del ciclo. Bueno, solamente acá como pregunta, ¿conocen este truco? El de hacer como el while QQ menos menos. Yo Bueno, sí. básicamente, súper. Nada, ese truco básicamente lo que dice es como si yo tengo una variable, pues no, de hecho es algo súper simple. O sea, si yo tengo como q igual a 3, pues lo que hace esto básicamente es como hacer un ciclo de tamaño 3 y ya. O sea, es como lo más simple. Hey, lo que va haciendo es que le va restando 1 a 1 a la variable q cada vez que va entrando el ciclo. Y pues cuando q sea 0, o sea, vean que siempre que q sea mayor que 0, pues él va a dar true. Y cuando q sea 0 va a dar false y pues se va a salir del ciclo. Entonces, pues es como una forma cool de hacerlo. Si no quieren escribir como por j igual a 0, j menor que q, j más más. Pues porque ahí estarían, o sea, las ventajas de esto es que acá están gastando como una variable j que pueden usar como dentro del ciclo. Entonces esto es más cool, pero pues la desventaja de esto es que a la final q, al final del ciclo ustedes no saben cuánto valía q. O sea, de hecho es como algo que a veces se necesita, como que una vez necesita después del ciclo saber cuánto era que valía q, pues no se puede porque q ya vale 0. Pero bueno. Entonces digamos que esta es como la primera implementación que uno se le podría ocurrir. Entonces, este problema, el de decir el mayor en un intervalo, L y R, dadas muchas queries, es un clásico de la programación. O sea, como que es un problema clásico que ya ha sido estudiado por varios científicos y pues hay muchas soluciones. Yo les voy a explicar una que básicamente se llama RMQ, que básicamente se traduce a range minimum o maximum, llamémoslo maximum query. Yo voy a colocar acá maximum, pero pues también se puede usar para mini. Entonces acá, por eso se llama RMQ, porque se usa para queries de máximo o mínimo en un rango. O sea, como que la estructura de datos que les voy a que le voy a enseñar está hecha específicamente para resolver este problema. Entonces, es muy útil. Entonces, ustedes lo que pueden pensar es lo siguiente. O sea, de hecho, les voy a contar cómo funciona la estructura porque no es como tan trivial. Es un poquito como rarito. Pero al final, pues uno lo termina entendiendo. Eh, ¿cómo hago esto? Esperen, yo mirar qué puedo borrar.
Voy a localizar esto por acá. Bajar esto por acá. Entonces, lo que dice, básicamente, la estructura de datos es lo siguiente. Vamos a tener esperen, yo pienso cómo les explico esto. O sea, básicamente uno para poder entender esta estructura de datos, uno tiene que pensar básicamente en potencias de 2. Entonces, las potencias de 2 siempre tienen como la magia de que al final cuando uno expresa todo en potencias de 2, pues a la final uno como que termina teniendo complejidades muy buenas y como patrones muy buenos. Entonces, ¿cuáles son las potencias de 2? Pues básicamente es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y así sucesivamente. Entonces 2 a la 0 pues es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, bueno, está el 1, 2, 4, 8, 16. Entonces, yo les pregunto algo. ¿Cuál es la potencia de 2 más pequeña, mayor que la longitud de este arreglo? O sea, la longitud de este Logaritmo de arreglo, 2 del tamaño de la red. sí, o sea, básicamente es como, sí, bueno, n en este caso es 9, ¿sí o qué? O sea, el tamaño del arreglo es 9. ¿Cuál es la potencia de 2 más pequeña que sea mayor que 9? Bueno, acá en el chat veo que escribieron 4, pero pues yo voy a suponer que se refiere a 2 a la 4. Porque 2 a la 4 pues es 16. Y 16 es la potencia de 2. Es como la primera potencia de 2 que pasa al 9. O sea, como que el 8 todavía está por debajo y pues la siguiente del 8 es el 16. Entonces el 16 cumple. Entonces, lo que dice la estructura de datos es lo siguiente. Yo voy a tener por cada potencia de 2, voy a resolver el problema. O sea, básicamente es como lo que dice la teoría. O sea, lo que dice al final la teoría es, yo voy a tener por cada potencia de 2 la respuesta precalculada. Entonces, no sé si recuerdan este concepto de tener la respuesta precalculada. Precalcular algo, precalcular. Precalcular algo significa procesar, ¿sabes? Como procesar antes de, o sea, como procesar algo antes de buscar la respuesta. Entonces vean que es como algo cool porque uno normalmente cuando se le presenta un problema, uno dice como, parce, pues la solución que a mí se me ocurre es ir directamente a buscar la respuesta. O sea, como me das deme el L y el R y pues yo de una me tiro a buscar la respuesta. Pero pues, si uno empieza a pensar como en cosas como a nivel de precalcular, es como si yo hiciera algo antes de irme a buscar la respuesta. Entonces, cosas muy parecidas que hemos visto a precalcular es cuando vimos el prefix sum. El prefix sum, pues lo que vimos es que me resuelve el problema de hecho es muy parecido a este problema, pero en el prefix sum lo que me daban es un rango, un L y un R, y yo tenía que dar, era la suma de ese rango.
Entonces vean que en el prefixum nosotros lo que hacíamos era que hallábamos como la suma de todos los prefijos, lo guardábamos en otro arreglo, precalculábamos como la respuesta en los prefijos y en ese punto estábamos como listo, pues si me dan la respuesta de un prefijo, pues yo la puedo dar de una, porque yo puedo dar como, o sea, yo ya tengo como guardada la respuesta de todos los prefijos. Pero pues el problema era qué pasa si me dan, si no me dan, si no me preguntan por un prefijo. Pero entonces lo que nosotros demostramos fue que nosotros con los prefijos podíamos hallar la suma de cualquier intervalo que nos dieran. Eh, ajá, listo, súper. Acá estoy viendo que Daniel dice que si yo quisiera hallar eso, sí, claramente es 2 a la logaritmo de 2 de n más 1. A ese logaritmo toca sacarle el piso, creo, porque si no, pues te va a dar lo mismo. Entonces, si sería como logaritmo de 2, se le saca el piso y luego se vuelve a elevar ese número a la 2 y se puede hallar el número que sería el siguiente número, que es potencia de 2. Y bueno, ya vamos a ver para qué se necesita ese número. Sí, muchas gracias, Daniel. Entonces, listo, pues nada, esto es solamente para contarles que este concepto de precalcular la respuesta ya lo hemos visto antes, lo vimos con el prefixum y pues ahora lo vamos a ver con esto. Ahora que lo pienso, por ejemplo, dada la idea del prefixum, ¿a ustedes qué se les puede ocurrir? Como que ustedes digan como, listo, por ejemplo, con el prefixum nosotros calculamos como respuestas de prefijos. ¿Ustedes creen que uno podría hacer lo mismo acá? Listo, entonces, bueno, o sea, como que uno podría pensar en ideas de este tipo, ¿no? O sea, como que uno podría decir, listo, ¿qué pasa si, si yo, por ejemplo, calculara el máximo de cada prefijo? Como que acá sería 6, acá sería 6 otra vez, acá sería 6 otra vez, y pues acá ya sería 9, ¿sí o qué? Y pues acá sería otra vez 9, y así sucesivamente. Yo podría tener como el máximo un prefix max, algo así. Entonces, eh, si ustedes se fijan, pues luego cuando uno aplica como la misma teoría que dice el prefixum, que dice como a este prefijo, quítale este prefijo, pues como que uno no puede hacer eso tan simple en este problema. O sea, porque a la final, pues decir como a este prefijo, quítale este prefijo, no hay como, no es como tan simple en, en cuando el problema es hallar el máximo. O sea, porque hallar el máximo sería como listo, pues le voy a quitar un intervalo, otro intervalo, pero ¿cómo se lo quito? O sea, cómo le quito el máximo? Entonces, básicamente por este lado, pues como que no hay solución. ¿Cierto? O sea, no se puede aplicar como la misma teoría del prefixum a ese problema de hallar el máximo en un intervalo. Entonces, uno lo que podría hacer es pensar en lo que les dije ahora, listo. Entonces, como que voy a precalcular la respuesta para todos los, para todos los intervalos cuya longitud sea una potencia de 2. Entonces, ya vamos a ver para qué es eso. Entonces, ¿cuál es la primera potencia de 2? Pues es 2 a la 0, que vendría siendo pues 1, ¿cierto? 2 a la 0 es 1. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a crear otro arreglo, lo voy a llamar como, qué sé yo, A sub 0,
no me lo voy a llamar a sub 1, porque el 1 significa 2 a la 0. Entonces, básicamente lo que va a hacer este arreglo es que me va a decir la respuesta. Pongamos acá. A sub 1 me va a guardar la respuesta de todos los intervalos de tamaño 1. O sea, ¿qué quiere decir eso? De hecho, hagámoslo más bien vacío desde cero. El máximo número en un intervalo de tamaño 1 es el mismo, ¿cierto? O sea, es como muy trivial. Pero entonces, como el máximo número de un intervalo de tamaño 1 es el mismo, pues a la final, yo lo que podría decir es, en este arreglo a sub 1, en la primera posición, yo voy a guardar cuál es el máximo número desde esta posición hasta, o sea, desde esta posición y que el intervalo sea tamaño 1. O sea, es un poquito enredado, pero básicamente lo que estoy diciendo acá es, en la primera posición voy a guardar el máximo número que, o sea, por ejemplo, bueno, digamos que en la primera posición voy a guardar el número que es el máximo en el intervalo que comienza en esta posición y el intervalo es de tamaño 1. ¿Cuál es ese número entonces que iría en esta posición? 6. Ajá, es el 6. Y en la segunda posición, ¿quién creen que iría? El 9. No, no, vamos a ¿Seis? usar la misma lógica. La lógica es que, Ah, ya, ¿cuál sí. es el máximo número? Digamos, ¿Cuál? sería el 6. O sea, me había salteado el 2 a la 1. Ajá, no, pero espera, entonces, ¿cuál crees que es la respuesta? ¿Cuál número iría acá? Más el 6. ¿El 6? Ok, no, o sea, la lógica es, ¿cuál es el número? No, entonces, ¿cuál es el máximo número en el intervalo que comienza acá y el intervalo es de tamaño 1? El 1. Ajá, es el 1. ¿Y cuál número creen que iría acá en esta posición? El 9. No, no, la lógica sigue siendo la misma. Vean que la lógica es, ¿cuál es el número que comienza acá, cuyo intervalo, cuál es el máximo número en el intervalo que comienza en 4 y ese intervalo es de tamaño 1? 4. Ajá, sigue siendo el 4. Entonces, básicamente a la final, ese primer arreglo, ¿cuál creen que es? El mismo. Ajá, es el mismo. Porque lo que vamos a decir, o sea, es muy trivial, pero la lógica que vamos a usar es, en esta posición está el número que es el máximo en el intervalo que comienza en él y el intervalo es de tamaño 1. Entonces, en este intervalo, pues es 1. O sea, es como si la respuesta para este intervalo, o sea, es como si a mí básicamente, es como si a mí me dieran la query L, R y resulta que L es igual a R. O sea, básicamente lo que estamos resolviendo acá, a sub 1, lo que me dice es, en la posición R, en la posición L, perdón,
Más bien llamemos esto como otro arreglo. Bueno, pero llamémoslo pues a sub 1. A sub 1 en la posición L, lo que me dice es el máximo en el intervalo que va desde L hasta L. Vamos a colocar L más 1. Pero pues vamos a asumir que el intervalo, bueno, no sé si ustedes saben esto, pero uno puede tener como intervalos abiertos e intervalos cerrados. Acá vamos a asumir que el intervalo de la derecha es abierto y el de la izquierda es cerrado. Entonces, cuando yo diga, por ejemplo, un intervalo que va de 4 a 6, solamente está teniendo en cuenta 4 y 5. No tiene en cuenta el 6. O sea, el 6 es como es un intervalo que está abierto. Entonces, no tiene en cuenta el de la derecha, pero el de la izquierda sí. Es importante que tengan eso en cuenta. Entonces, bajo esta nomenclatura, vean que yo lo que estoy diciendo es que A sub 1 en cualquier posición, lo que me dice es el máximo entre L y L más 1. Y bueno, recuerden que L más 1 pues es un intervalo abierto. O sea, la final es como entre L y L, L y L. Bajo esa definición, para ustedes tiene sentido que este arreglo sea este arreglo. Bueno, pues sí, o sea, que ese arreglo sea ese arreglo. Ay, ahora sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí tienen? Listo, súper. Porque entonces ahora vamos a definir ¿a quién? Pues a sub 2. ¿Y por qué a sub 2? Porque a sub 2 básicamente es 2 a la 1. Entonces, a sub 2, lo que vamos a hacer es que a sub 2, listo, entonces a sub 2 lo que va a hacer es que me va a decir el máximo entre L y L más 2. ¿Ve? L y L más 2. Listo, entonces, bajo esa definición, a sub 2, ¿quién sería? Sería 6. Ajá, Sería 6, 4, 9, 9, 6, 3, 9, 9. espera. Volvémoslo a decir, 6, ¿sí? 4, Ujú, 9, sí, 9, ajá, 6, sí, 3, ajá, 9 y 9. ajá, listo, súper. ¿Y qué pasa con el último? Con el último, por ahora, pues, le vamos a poner un -1. O sea, como que vamos a decir como que no me importa. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente, si yo comienzo desde él, no hay un intervalo de tamaño 2. Pues, por ahora podemos decir que no me importa. Entonces, yo tengo esto, ¿cierto? Ahora, yo, yo voy a hacer algo muy estúpido. Digamos que yo voy a, voy a olvidar por un momento lo que les dije de, de que lo vamos a hacer con potencias de 2 y voy a decir que lo voy a hacer para todos los números. Y pues ahorita vamos a ver por qué lo hago. Entonces digamos que lo voy a hacer, digamos que con A sub 3.
Aunque A sub 3, pues, como les digo, no es una potencia de 2, yo podría hacerlo también con A sub 3, ¿cierto? Y lo que podría hacer es como en la primera posición iría como el máximo de los 3, en la segunda posición iría el máximo de los 4, ve, el máximo de comenzando desde el segundo y los 3 siguientes, comenzando desde el tercero, los 3 siguientes, y yo podría guardar eso acá en una regla. Si yo hiciera eso con todos los números, yo a la final, ¿cómo podría responder una query? O sea, digamos que si me dan una query de tipo, qué sé yo, si me dijeran, por ejemplo, deme la respuesta que está entre 4 y 7. Bueno, que de hecho era 0, 1, 2, 3, 4, que de hecho era este caso, 4 y 7. Si yo tuviera esa query y supongamos que yo tengo como todos los arreglos que yo podría hacer de esta manera, ¿cómo podría responder esa query? Sería del arreglo A sub 3, 7 menos 4. Ajá, cierto. O sea, como que a la final lo que yo podría hacer es como en el arreglo A sub 3, lo que yo hago es que busco la posición 4. ¿Por qué? Porque yo sé que en la posición 4 está como el máximo, de ahí los 3 siguientes. Entonces vean que yo puedo replicar esto mismo para todos. O sea, yo podría hacer esto con A sub 4, A sub 5, A sub 6 y así hasta, qué sé yo, hasta A sub 9. ¿Por qué hasta A sub 9? Porque pues el arreglo solamente tiene 9. O sea, no vale la pena hacer como un A sub 10 porque pues como que no hay 10 elementos. O sea, lo máximo sería un A sub 9 y A sub 9 sería como un arreglo de un solo elemento que sería el máximo de todo, ¿cierto? Eh, Ahora, ¿por qué creen que esa solución no sirve? ¿O qué problema creen que tiene esa solución? O sea, porque vean que a la final, para responder queries, si yo usara la lógica que usó Daniel, lo único que tengo que hacer es consultar la posición de un arreglo y pues sabemos que consultar la posición de un arreglo es O de 1. O sea, sería como una sola operación y ya. ¿Qué se les ocurre? O si creen que es una buena idea, pues simplemente puedes decir como no, pues yo creo que la idea funciona. Ajá. Entonces, bueno, Russell dice que se desperdicia memoria. ¿Y por qué se desperdicia memoria? ¿Cuánto creen que se va en memoria? O sea, si yo tengo como un arreglo de tamaño n, ¿cuánto creen que se va en memoria? N cuadrado. Ajá, exacto. Se va n cuadrado en memoria. Y pues n cuadrado en memoria, suponiendo n igual a 1.000.000, pues nos da como 10 a la 12 en memoria. Y pues un computador puede guardar más o menos bien, o sea, como en RAM, como 10 a la 7 sin mucho. O sea, depende del tipo de dato, obviamente. Si es enteros, 10 a la 7 ya se está pasando. Si es booleanos, pues los booleanos
Obviamente gastan menos memoria porque solamente es como un bit. Entonces creo que pueden ir hasta 10 a la 8, pero vean que el límite está ahí, como 10 a la 7, 10 a la 8. Entonces, pues obviamente 10 a la 12 no entra, no entra ni doblado. Entonces, el problema acá ya es de memoria. O sea, como que la query en complejidad eh, computacional, pues ya como a nivel de complejidad del algoritmo, pues es muy bueno porque es O de 1. Entonces vean que pasamos de O de n a O de 1, genial, pero pues si me gasta muchísima memoria, como que esto no tiene sentido. Entonces, aquí es donde, bueno, ya retomo la idea de las potencias de 2 y ya les explico bien por qué lo hacemos con potencias de 2. O sea, pero esto era, o sea, era para mostrarles que la idea como que encaminada hacia allá tiene sentido, pero ahora lo que yo voy a tratar de hacer es cómo resolver la, la capacidad en memoria, y es lo que me ayuda a las potencias de 2. Pero yo creo que ya es claro de que si yo hago este arreglo, como que para resolver el problema es muy fácil, o sea, porque solamente es como consultar un arreglo y ya. Entonces ahora yo les voy a proponer lo siguiente y es, vamos a construir este arreglo, pero solamente para aquellos que sean potencias de 2, o sea, para aquellas longitudes de intervalos que sean potencias de 2. Entonces, pues vamos a seguir con el segundo, que sería como a sub 4, que a sub 4 vendría siendo como todos los intervalos, pero de longitud 4. Entonces, pues bueno, así por encima uno podría ver que el arreglo sería como 6 en la primera posición, 9 en la segunda, 9 acá en la tercera, acá también es 9. O sea, recuerden que lo que yo estoy haciendo es, para cada posición, yo miro los 4 siguientes y el máximo de todos ellos los pongo acá. Entonces acá el máximo, no, el máximo en la primera era 9. Entonces, acá era 9, para este también es 9, para este también es 9, para este también es 9. Entonces vean que las 4 primeras posiciones son 9. Para todos es 9. Lol. Entonces, pero pues vean que es 9 porque se cumple esto, o sea, porque comenzando en esa posición, si yo miro los 4 siguientes, pues da 9, ¿cierto? Esa acá es 9, acá también es 9, y creo que ya incluso ya acaba la regla. Sería como algo así. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. Eh, Listo, o sea, acá tengo como muchas preguntas para hacerles, pero les voy a hacer como una y es, si yo de 1 salté a 2 y de 2 salté a 4, vean que yo acá muy fácilmente, si me dan queries de tamaño 1, 2, 4 o incluso 8, pues no vamos a hacer el arreglo de 8, pero vamos a suponer que lo tenemos, que de hecho creo, bueno, es que tampoco es tan complicado. O sea, sería solamente el arreglo, el de 8 sería simplemente, creo que 2 9 y ya, el resto menos 1. Yo, en teoría, para este arreglo solamente necesitaría esos 4 intervalos. Este sería el tercero, que sería 2 a la 3, que sería 8. Pero si ustedes se fijan, yo me salté algunos números. Entonces, yo me salté el 3, el 5, el 6 y el 7. Entonces, si me dieran intervalos de tamaño 1, de tamaño 2, de tamaño 4, de tamaño 8, yo tengo la respuesta ya precalculada y yo podría darla directamente usando la misma lógica que dijimos ahora. O sea, como que si me dan un L y un R, pues yo lo que haría sería que yo a la final podría decir que lo que voy a hacer, que voy a buscar como que en
A sub la longitud del intervalo. Vamos a llamarlo como la longitud del intervalo. Y bueno, ¿cuál es la longitud del intervalo? Pues simplemente R menos L, ¿cierto? Y en esa posición voy a sacar lo que hay en la posición L. Y esa sería la respuesta. Sí, tiene sentido que esta sería la respuesta. O sea, yo acá estoy asumiendo que es A sub el tamaño del intervalo y en ese intervalo voy en la posición L. O sea, por ejemplo, si me dieran como este caso, qué sé yo, 0, 1, 2, 3, 4, digamos que acá me dan el intervalo 1,5. Recuerden que me dan 5 porque vamos a asumir que es como un intervalo abierto al final y cerrado al inicio. Entonces a mí me dan como el intervalo 1,5. Entonces 5 menos 1 da 4. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a buscar en la A sub 4, voy a buscar en la posición L. En la posición L es la primera. Entonces a la final lo que va a hacer es este algoritmo es darme esta posición, que sería 9, pero yo sé que ese 9 salió de pararme en la posición 1 y buscar los siguientes 4 intervalos. Entonces, sí tiene sentido que esta sería al final la respuesta, ¿cierto? Sí, pero ¿y si te dieran 1 y 4? O sea, L1 y R4. Ajá, listo, súper. Perfecto. Entonces, si me dieran, por ejemplo, 1 y 4, pues acá ya se jode el algoritmo porque, pues si me dan 1 y 4, pues ya la diferencia entre ellos es 3. Y resulta que yo no tengo A sub 3. O sea, yo A sub 3 no lo calculé porque yo dije, parce, yo solamente voy a calcular las potencias de 2. Entonces acá tenemos un problema. Pero hay un hack muy bueno y es pensar en lo siguiente. Supongamos que para el arreglo no supongamos uno de tamaño 3, supongamos uno de tamaño 6, mejor. Supongamos que me dan, por ejemplo, qué sé yo, que me den desde 1, sea, que me den desde 1 hasta 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 7, ¿cierto? Entonces, recuerden que esto es un intervalo abierto al final, cerrado al inicio. Entonces acá la longitud es de tamaño 6. Y yo no tengo A sub 6, porque yo dije como parte, pues yo solamente voy a calcular las potencias de 2. Entonces acá tengo un problema porque este algoritmo parece que no me va a funcionar. Pero si ustedes se fijan, yo puedo pensar en lo siguiente. Y es, si yo tengo un intervalo de tamaño 6, yo sé que ese intervalo de tamaño 6 lo puedo como, no sé cuál es la palabra, pero básicamente yo puedo obtener la información de ese intervalo con la combinación de dos intervalos de las potencias de 2. Entonces, básicamente, acá para mostrarles, si yo tuviera un arreglo o un intervalo de tamaño 6, yo lo que podría hacer es tomar la potencia de 2 por debajo de ella, o sea, la potencia de 2 debajo de 6 es 4, y lo que podría hacer es calcular la respuesta de los primeros 4 comenzando en el intervalo y puedo calcular la respuesta de los últimos 4.
Entonces, por ejemplo, acá sería la respuesta de estos 4 y la respuesta de estos 4. Ahora, es verdad que al final la respuesta de el intervalo, el máximo entre 1 y 7 es el máximo entre el máximo de este intervalo y el máximo de este intervalo. No sé si tiene sentido. O sea, a la final, vean que yo lo que estoy diciendo es que el máximo entre 1 y 7 es igual al máximo entre el máximo entre 1 y 5 y el máximo entre 3 y 7. Esto se ve un poquito enredado, pero básicamente esto es verdad, ¿cierto? O sea, como que esto tiene sentido. Sí, sí tiene sentido. Pero ¿cómo se llega a esa conclusión? ¿Cómo se llega? Pero ¿cómo así que cómo se llega? O sea, como si uno no O sea, supiera nada, ¿o qué? ¿cómo, ajá, cómo surgió la idea de hacer eso? Ah, bueno, buena pregunta. No sé. No, pues, yo no sé, pues yo creo que, no sé. Pues, o sea, yo te puedo dar como mi impresión, pero pues a la final eso fue como algo que se inventó un científico hace muchísimo tiempo. O sea, como que fue algo que alguien dijo como parte, yo puedo hacer esto y al final tengo la respuesta. No sé esa persona cómo lo habrá hecho, pero pues a la final tiene lógica porque uno puede pensar como en lo que les dije al principio. Si uno piensa como en, si yo tengo un problema, o sea, uno podría verlo como de esta forma. Uno podría decir como parte, pille, si yo tengo el problema de quiero hallar el máximo en un intervalo de entre 1 y 7, bueno, un intervalo cualquiera de tamaño 6, pues yo lo que puedo decir es como parte, yo puedo partir esto en dos, resolver este problema y resolver este problema y luego unirlos. Pero pues obviamente partirlo en dos así solamente pues tiene problemas, porque yo no tendría que calcular la respuesta para tres y para tres, pero pues ahí como que uno se va dando cuenta de que yo podría hacer como la respuesta de cuatro, la respuesta de cuatro por el otro lado y unir las dos. Pero pues vean que todo viene como de la idea de dividir y conquistar, ¿sabes? Como yo tengo un intervalo, parto y pues me doy cuenta de que al partir yo puedo resolver cada uno de los problemas por aparte y luego mezclar. Pero pues bueno, en este caso no es como partir y ya, porque pues yo no puedo partir como 6, lo que les digo, 3 no es potencia de 2. Entonces lo que toca hacer es como eh, hacer este truco, que es como de hallar la potencia más grande debajo de él, o sea, que es como la potencia que está antes que él, y eh, hacer como el mesh entre esos dos intervalos. Ustedes vean que algo cool es ver que a la final esto siempre cumple y de hecho uno lo puede demostrar pues, fácilmente y es que si yo tengo un intervalo, qué sé yo, de tamaño L, pues supongamos que es L el tamaño del intervalo, vean que siempre la potencia de 2 que esté por debajo de él siempre va a lograr intersectar toda la respuesta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vean que el peor de los casos sería que me den una potencia de 2. Entonces, como que si me dan una potencia de 2, qué sé yo, como 8,
Entonces, pues bueno, 8 ya tiene la respuesta. Digamos que 8 la tenemos guardada. Entonces 8 no es como el peor de los casos. El peor de los casos pues sería 7, que sería como la potencia de 2 menos 1. Y la potencia de 2 debajo de 7 pues sería 4. Entonces vean que siempre uno puede demostrar que si yo tengo un intervalo de esa longitud, cualquiera, pues no 7, sino cualquiera, la potencia de 2 debajo de él siempre va a como tomar la primera mitad y el segundo intervalo va a tomar la segunda mitad e incluso puede que se overlapien. O sea, como que lo que sí puede pasar es que se overlapien y haya como un intervalo acá que se cruza, pero pues el problema no tiene problema con eso. O sea, como que uno puede decir el máximo entre, o sea, como que vean que a la final no importa que se intersecten porque el máximo de un intervalo, pues sigue siendo como el máximo, aunque se overlapien ambos intervalos. O sea, otra cosa sería que si a mí me estuvieran preguntando por ejemplo, con el range sum query, o sea, que sería como lo mismo, pero que me pidan la suma. O sea, si me piden la suma, piden que yo ya no podría hacer esto, porque acá los intervalos sí se están cruzando. Entonces vean que yo acá lo que tendría que hacer es, yo tengo la respuesta de este intervalo, tengo la respuesta de este intervalo, y pues al mezclar ambos intervalos se va a intersectar este pedazo. Entonces me tocaría como quitarlo, porque en este problema el overlap sí importa. Pero para el problema de hallar el máximo o el mínimo, no importa porque a la final pues es como ya tengo el máximo de esto, tengo el máximo de esto y pues yo sé que sí o sí el máximo tiene que ser el máximo de esos dos intervalos. Así se overlapen, pues no pasa nada porque pues el máximo sigue siendo el máximo siempre. Entonces digamos que uno puede demostrar fácilmente de que primero no importa que se overlapen los dos intervalos y segundo de que sí o sí siempre se van a overlapear. Y pues como siempre se overlapean, entonces sí o sí siempre tiene en cuenta todo el intervalo. Entonces vean que esta solución tiene sentido siempre y cuando yo tenga la respuesta o sea, que yo tenga como guardado en memoria o ya que ya tenga precalculada la respuesta de la potencia de 2 anterior a la longitud de ese intervalo. Entonces a la final, pues eso se traduce a que yo puedo calcular A sub en A sub i, donde i pues básicamente son todas las potencias de 2 que van desde 1 hasta máximo, pues la longitud del arreglo, ¿cierto? Entonces, pues en este caso, como es 9, yo debería ir, bueno, no debería ir hasta 8, sino hasta 16. Siempre tengo que ir hasta la potencia siguiente. O sea, como mucho la potencia siguiente y ya hasta ahí puedo parar. Pero entonces, ahora yo les hago la pregunta. Eh, aunque parezca que no estoy guardando muchos arreglos, pues vean que a la final, si yo tengo como un arreglo de tamaño 10 a la 6 y tuviera que guardarlo para todas las potencias de 2, pues puede que sí me gaste mucha memoria. Pero entonces, ¿cuál creen ustedes que sería como el peor de los casos? La potencia en el peor de los casos. Sí, o más bien, ¿cuál creen que sería la complejidad en memoria en el peor de los casos? En el log de n. Ajá, sería en el log de n. ¿Por qué? Porque sería en el log de n.
Porque la cantidad de arreglos que vamos a necesitar es el logaritmo de n, ¿no? Logaritmo Ajá, en base de 2 y más exactamente. el n, o sea, multiplicado por el otro n. Ajá, exactamente. Sería n log de n porque como yo voy a guardar solamente las potencias de 2 que van hasta n, pues donde n es como la longitud del arreglo total, pues a la final eso es como mucho log de n más 1, pues pongámosle como el más 1 ahí como para ser más exactos. Es como log de n más 1, pero pues a la final ustedes saben que en complejidades uno siempre como que quita las constantes, o sea, como que a la final las constantes no suman mucho, pues uno a la final termina dejando solamente como el log de n. Y pues como yo voy a tener log de n arreglos y cada arreglo tiene n, pues a la final queda n log de n. Es que a la final n log de n en memoria, que no es nada malo. A n log de n, pues a la final ustedes saben que log de n es una función que crece muy lento. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, 10 a la 6, log de 10 a la 6 es como 20. Entonces, pues a la final esto queda como 10 a la 6 por 20, queda como 2 por 10 a la 7. Entonces, 2 por 10 a la 7 entra en memoria bien. O sea, entra un poquito como ajustado, pero entra bien. Entonces, a la final en memoria no tengo problema. Todo bien. Y la otra cosa que toca tratar de ver cómo resolver es cómo hacer la query. Porque vean que yo acá dije, como listo, pues es como calculó la potencia de 2 anterior a ella, que de hecho eso no es muy difícil con la fórmula que nos dio Daniel al principio de la clase, pues uno puede hacer eso, como simplemente saco el log de n y ya. Entonces, para resolver, ¿qué? Que sería en el caso que n valga más de n a la 9. Espera, no entendí la pregunta. En el caso que n valga más que n a la 9. Ah, ok, 10 a la 9. En el caso en el que n valga más que 10 a la 9. O sea, si ese es el caso, si ustedes les dan un... No, es que, bueno, primero, es imposible que tengan ese caso en programación competitiva. O sea, ese caso nunca se lo van a dar en programación competitiva porque todos los jueces, la talla máxima que le van a dar en la entrada, o sea, como que le den un número, es a lo mucho 10 a la 9. Ve, es a lo mucho 10 a la 6. 10 a la 6 vendría siendo. O sea, como que es la cantidad de caracteres que ustedes pueden leer en entrada es más o menos 10 a la 6. O sea, un juez nunca les va a dar más de 10 a la 6. O sea, que nunca les van a dar un arreglo de más de 10 a la 6. Ese es como el límite. Ahora, si ustedes quieren resolver ese problema, no en programación competitiva, sino, sino en otra cosa, depende mucho del problema. Y creo que ahí ya no hay como una solución general, ya depende mucho como del problema, como que ya sería como de ver si el arreglo, por ejemplo, cumple alguna propiedad, como lo que hablamos al principio, como que bueno, si está ordenado, o hay arreglos que se construyen a partir de fórmulas matemáticas, entonces a la final toca es como estudiar la fórmula y ver si uno puede hallar como patrones, pero no hay como una solución general. Si me dan n de 10 a la 9, por ejemplo. O sea, esto funciona pues, si el n es 10 a la 6. ¿Qué funciona para todos los problemas de programación competitiva? Más allá, pues sí depende mucho como del problema. Entonces, nada, para terminar de contarles esta parte, entonces lo que voy a hacer es que a la final, pues ya sabemos que, sí, o sea, bueno, hasta ahora ya sabemos que yo puedo calcular este arreglo, el que hablamos, para todas las
potencias de 2 y lo puedo meter en memoria bien, entra bien en memoria. Ahora, hay dos preguntas. La primera es, ¿cómo saco la query? O sea, ¿cómo puedo responder la query? Porque vean que ya la query no es algo tan simple como esto, sino que me toca hacer como otra query. Y hay otra cosa que no hemos visto y es cómo calcular estos arreglos eficientemente. Porque vean que yo no puedo, o sea, por ejemplo, si yo quisiera calcular el de A sub 16, me tocaría iterar sobre desde la primera posición los 16 siguientes, la segunda posición 16 siguientes, y supongamos que pues este arreglo tiene muchísimas más posiciones. O sea, no tiene solo 9, pues porque o si no el arreglo pues son solo 2, sino que tiene, qué sé yo, 100 posiciones. Entonces, ¿cómo hacer eso eficientemente también? Pero entonces primero veamos cómo quedaría la query. ¿Cómo creen ustedes que quedaría la query entonces acá? O sea, la query ya no sería simplemente como A sub la posición, la longitud del intervalo desde L, lo que sería como otra cosa. Entonces digamos que para eso vamos a suponer que vamos a llamar como P sub 2, como simplemente como la potencia de 2 más grande, bueno, la potencia de 2 debajo de n. Entonces ya sabemos que para calcular eso, pues simplemente es como 2 a la logaritmo de n piso. Sí, creo que sería simplemente eso. 2 a la el piso de logaritmo en base 2 de n, ¿cierto? Sí, Tarara. Sí, sí, cierto, sí, sí. Listo. O sea, entonces vean que a la final calcular la potencia de 2 por debajo de n es muy simple. Simplemente es como hacer esta fórmula y ya. Y pues logaritmo en base 2 es una función que ya existe dentro de C++, entonces todo bien. Igual si no, creo que uno lo puede hacer, no la puede implementar fácilmente, pero pues bueno, luego les enseño eso. Ahora, si yo tuviera P sub 2, entonces acá la respuesta sería A en la posición P sub 2 en la posición L, pero acá no voy a colocar N, es R menos L, porque recuerden que el intervalo es LR, acá me van es L, R y L y R. Y pues lo que me dicen es, entonces la respuesta a la final sería, bueno, acá me falta algo. Recuerden que es muy importante tener eso claro. La respuesta a la final es el máximo entre dos arreglos, el máximo entre dos intervalos. El primer intervalo ahora es un intervalo que tiene longitud P sub 2, bueno, P2, comenzando en L. ¿Y cuál sería el segundo? Para ver si la tienen por ahí. sería L, R menos L, R menos L. o sea, R menos la potencia. Ajá. Ok. Entonces acá, ¿y cómo sería completo? O sea, como en qué posición, en qué arreglo con consulta y todo. R menos P2. Ajá. Pero entonces sería en A, también en P2, ¿cierto? O sea, A sub P2. O sea, porque recuerden que Ah, tengo muchos A's. O sea, como que tengo A sub 1, A sub 2, A sub 4. Entonces sería A sub P sub 2, ¿cierto? y Y R menos sería, P2. y sería lo que dijo Daniel, sería R menos P sub 2. Y ya, o sea, sería eso. Entonces, si se fijan,
básicamente acá lo que estoy haciendo es consultar la posición de dos arreglos, que a la final eso es O de 1, y sacar el máximo entre ellos, que es también O de 1. O sea que la query sigue siendo O de 1, que es increíble. A la final la query sigue siendo O de 1. Ah, bueno, acá hay como un pequeño catch, y es que, bueno, acá depende. Bueno, pues pero eso pasa muy pocas veces, pero puede pasar, y es que a la final calcular el logaritmo cuesta logaritmo de n. O sea, como que si yo quiero calcular el logaritmo de un número n, pues me cuesta logaritmo de n. Entonces a la final, si yo sumo es todo completo, queda es O de logaritmo de n. Pero hay un catch muy bacano en el que uno puede demostrar, o bueno, uno puede calcular logaritmo de 2 en O de 1, que bueno, eso también se los enseñaré luego. Pero entonces a la final uno puede demostrar que uno puede seguir calculando esto en O de 1. O sea que está brutal porque es como O de 1, complejidad constante, complejidad como de una. Y, y sigue entrando en memoria. O sea, sigue estando como bien de memoria y la complejidad sigue siendo brutal. O sea, es como O de 1. Entonces, pues nada, eh, recuerden que acá, pues por si no, para confirmar, para que les quede claro, recuerden que lo que estamos haciendo es calcular el máximo ya entre dos arreglos. El primero es, bueno, los dos intervalos son la potencia de 2 debajo de la longitud del intervalo, se calcula desde L con la longitud de la potencia, y el otro se calcula es desde R menos la longitud de esa potencia, y, y ya, y calculo como en esa misma en esa misma potencia. Si es a la final, pues esto es fácil calcularlo, sigue entrando en memoria, pero bueno, ya el último problema que nos queda es cómo calcular esto, o sea, cómo calcular los arreglos. Porque recuerden que el problema que yo les decía ahora es, bueno, yo esto lo puedo calcular fácil acá, como visualmente, porque los números son chiquitos, como A sub 1, A sub 2, A sub 4, 8, 16. Pero cuando la potencia de 2 sea, por ejemplo, 1024, que es como una potencia de 2, yo no puedo iterar sobre los primeros 1024 elementos, calcular el máximo, luego pasarme al de la derecha y calcular los 1024 luego pasarme a la derecha y calcular 1024 más 2, a 1024, 1026, o sea, como desde 2 hasta 1026. Porque pues a la final si hago eso con todos los arreglos, pues terminaría siendo como la misma hoja de calcular, eh, pues como que estaría haciendo a la final fuerza bruta por todo. Entonces no sé cómo se les ocurre que podamos resolver ese problema fácilmente. Y algo que olvidé mencionarles es que esto que nosotros acabamos de hacer es algo que se conoce como sparse table. Entonces, si ustedes quieren buscar como más documentación de esto, pueden buscar como sparse table y les va a salir que la sparse table es una estructura de datos que sirve para resolver el RMQ. Y pues acá hay más documentación de esto, que es como una estructura de datos así súper aletosa que se inventó esta gente. Entonces, si quieren buscar, pues la sparse table es la estructura de datos, para que no se confundan. Esta es la estructura de datos, structure, y lo que hablamos del RMQ es el problema.
Es como el problema de encontrar el máximo y el mínimo que se resuelve con las parts table. Acá brevemente les voy a mostrar como la implementación de una parts table. Entonces la voy a colocar SP como las iniciales de Sparse Table. Y pues a mí me gusta como hacerlo usando arreglos de C++. O sea, pues ustedes saben que está como los vectores y están los arreglos, que es cuando uno hace esto. Entonces les voy a mostrar cómo yo lo hago, pues es como la implementación que a mí me gusta. Pero pues obviamente ustedes ya lo pueden hacer como quieran. Voy a definir dos constantes. Qué sé yo. Bueno, voy a hacer lo siguiente, que es como muy raro, pero ok. Voy a definir dos constantes, como el máximo n, que es 10 a la 5, 10 a la 6, pues, bueno, da igual, como un número bien grande, que no se pase de la cantidad de memoria, y el máximo k vendría siendo como la máxima cantidad de arreglos que voy a hacer. Entonces ahorita pues demostramos que si yo tengo 1.000.000, pues a lo mucho necesito 20 arreglos, entonces pues 20 está bien. Entonces yo voy a crear una matriz que tiene longitud mk, y cada uno de estos arreglos, pues a lo mucho tiene 10 a la 5. Entonces a la final lo que estoy haciendo es ahí, es una matriz. Y si ustedes se fijan, no es nada diferente a lo que estamos haciendo acá. Vean que acá lo que hicimos siempre fue una matriz, solamente que sabemos que en la posición a sub 1 están los de 1, a sub 2, los de 2, bla, bla, bla. Entonces acá va a construir como los de, los de esto. Entonces si yo quisiera hacer como la query, que ya hablamos ahora, la query es una función que recibe un L, recibe un L, recibe un R. Y yo lo que puedo hacer es como definir P2, que sería como la potencia de 2, bla, bla, bla. Y pues bueno, yo acá tengo que decir como P2 vendría siendo 2 a la, por ahora lo voy a dejar así denotado, que fue como lo hicimos allá. Vendría siendo como logaritmo en base 2 de R menos N. Pues yo sé que eso no se puede en C++, pero por ahora lo vamos a dejar denotado así. Y pues básicamente lo único que resuelve esto es el máximo entre lo que hay en las parts table en la posición P2, en la posición L, y las parts table en P2, R menos P2, que fue lo que habíamos hablado ahora. Entonces, esperen, acá hagamos algo mejor. Es que a mí que no me gusta hacer esto, pero solamente para que tenga un poquito de sentido. O sea, voy a usar la función POW, que es como la que uno utiliza en C++ para hacer la potencia, pero pues a mí no me gusta usar la función POW, prefiero hacer otras cosas, pero pues por ahora voy a usarla para que no tenga como problema. Eh, bueno, ahí ya construí el arreglo, supongamos por ahora que yo tengo un arreglo A, que fue con el que estuvimos trabajando, por así decirlo. Lo puedo colocar acá. En esa sabemos que es simplemente el tamaño de A. Y digamos que me dan, qué sé yo, 3 queries, por lo que hablamos ahora, me dan L, R. Bueno, no. Pues bueno, por ahora simplemente voy a decir que L y R son números fijos. Vamos a resolver el caso de qué pasa si me dan 1 y 7, que fue el caso que estuvimos viendo. Entonces vean que acá, pues yo lo único que haría sería como pasarle 1 y 7. Pero bueno, me falta construir, me falta construir las parts table
con base a A, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una función, la voy a llamar build, que es como construir. Le paso el vector A y voy a construir la sparse table con base a este arreglo que yo le pasé. Entonces, este es como el problema que estamos tratando de resolver ahora, cómo construir esto eficientemente. Entonces, digamos que acá hay como muchas formas de hacerlo. No, mentiras, no, pues solo conozco una. Entonces les voy a explicar la que conozco. Cómo hacerlo eficientemente. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, me refiero a que uno puede hacer como la versión fuerza brutal, pero pues obviamente esa no la vamos a hacer, porque pues a la final no estaríamos haciendo nada. Entonces les voy a explicar cómo la óptima. Uno lo que puede hacer es, si a mí me dan un arreglo A, bueno, va a definir a n como A.6. De hecho, acá abajo creo que ni lo necesito. Y ya. Bueno, una pregunta antes de seguir. Para todos es claro el código como está hasta ahora. O sea, igual no he hecho nada que no hayamos hablado hasta ahora, pero si es claro, o sea, como cuál es el objetivo que vamos a tratar de buscar con esta función build, que es como la única que nos falta para poder como resolver el problema. Sí, está bien. Breve. Es claro el código. Sí, breve. Entonces, lo que podemos hacer para construir las parts table simplemente es partir de un hecho que es muy simple, pero que es muy poderoso. Y es, listo, pensar lo siguiente. Vean que nosotros comenzamos con el primer arreglo que fue A sub 1. Y nos dimos que A sub 1 básicamente es exactamente igual a, ¿cierto? A como que A sub 1, pues ya de entrada yo sé que es A. Entonces, lo que yo podría decir es como con un ciclo, decir que sparse table en la posición 0 y en la posición I es simplemente A sub I. O sea, bueno, acá, de hecho, también voy a cambiar la nomenclatura. Acá ya no me voy a seguir refiriendo a sub 1, a sub 2, a sub 4, a sub 8 y a sub 16, sino que a- me voy a referir a ellos como a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, entendiendo que a sub 3 es 2 a la 3. O sea, 2 a la 3 es 8, entonces 8, o sea, el de 3 es el de 8. Entonces, acá ya no me voy a referir como a las potencias como tal, sino como al índice de las potencias. Entonces, acá, por eso estoy diciendo, a las parse table en la posición 0, pues vendría siendo básicamente la regla. ¿Sí? O sea, hasta acá todo bien, ¿cierto? O sea, esto no tiene problema. Ahora, lo que voy a hacer es, eh, digamos que lo que voy a hacer ahora es, voy a iterar con un K que va a comenzar en 1, que va a ir hasta el logaritmo en base 2 de n. Y lo que voy a hacer es, voy a tratar de calcular sparse table en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, y así sucesivamente. Pero entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues la primera idea que vimos, pues ya sabemos, es como, listo, pues si yo quisiera calcular eso, simplemente sería como, o sea, como que me tocaría hacer otro ciclo de tamaño n y más. Y pues acá lo que me tocaría hacer es decir, como sparse table en la posición i es igual a, qué sé yo, como get, voy a definir como get max
entre I e I más 2 a la K. Sí, si es claro esto. O sea, por ahora digamos que getMax simplemente es como una función que me dice cuál es el máximo en el intervalo I e I más, bueno, entre L y R. O sea, como que es una función que yo le paso un L y un R y me da el máximo en ese intervalo. Sí tiene sentido que esto es a la final lo que yo quiero resolver. Sí, sí se entiende. Listo, súper. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo quisiera hacer este getMax, pues ahí como la opción que tengo ahora es hacerlo fuerza bruta, ¿cierto? Que es como lo que dijimos ahora, que es, listo, pues si yo quisiera, por ejemplo, calcular este arreglo, por ejemplo, a sub 4, pues para la primera posición lo que hicimos fue ver visualmente, o sea, porque nosotros podemos ver visualmente y de una decir la respuesta, podemos decir, es 9, pero pues a un computador le toca obviamente iterar sobre todas, como ver 6, 1, 4, 9, al máximo es 9. Pero pues obviamente a calcular esta posición, pues es costoso si yo lo hago de esa forma, como irme iterando por cada una de ellas. Y luego me tocaría hacer lo mismo para esta, luego lo mismo para esta, luego lo mismo para esta. Es como que esta función getMax tiene que ser muy óptima, tiene que ser muy, muy óptima porque a la final, si yo hago que esto sea O de n, que sería como el peor de los casos, pues a la final la complejidad total me queda. Esto es O de log de n, porque vean que a la final yo lo único que estaba haciendo es como iterar hasta el logaritmo. Verán que yo solamente voy a iterar sobre logaritmo de n arreglos y por cada uno de ellos pues tengo que hacer O de n. Entonces vean que me queda como O de n cuadrado por log de n. Y pues a la final n cuadrado es algo muy paila. Entonces yo necesito que esto sea sí o sí O de 1 para que esto me quede O de log de n por O de n y pues me quede O de n log de n. Y eso sí me queda bien. Pero como voy a calcular una función en O de 1, entonces aquí es donde viene otro truquito muy bacano y es que yo puedo reutilizar lo que ya calculé. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues vean que es muy simple, porque si yo quisiera calcular la respuesta para 4, es porque yo quiero calcular las primeras 4 posiciones del arreglo. Y resulta que las primeras 4 posiciones yo las podría ver como el máximo entre las primeras 2 posiciones, que es una potencia de 2, y las últimas 2 posiciones, que también es una potencia de 2. Entonces, a la final, yo puedo reutilizar el arreglo que calculé antes en la posición anterior para calcular el nuevo arreglo. No sé si tiene sentido. Saben que yo como que voy calculando desde el intervalo más chiquito al más grande y como el más grande necesita el más chiquito, pues yo el más chiquito ya lo tengo calculado, entonces como que solamente reutilizar la respuesta. De hecho, si ustedes se fijan, esto que estamos haciendo acá básicamente es DP. Es como si fuera DP, porque vean que es como resolver el problema de calcular un intervalo, pero si ustedes se fijan es como calcular algo que yo ya calculé antes, que es básicamente calcular el máximo entre los dos primeros y el máximo entre los dos últimos. Si yo ya tengo esa respuesta guardada en memoria, yo lo único que puedo hacer es como acceder a ellas y calcular la respuesta no de uno. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo decir que sparse table en la posición K, I es sparse table en la posición K-1, o sea, como el anterior, como el de 2 a la K-1. Entonces recuerden que, por ejemplo, para el de 4, la potencia anterior es 2 y yo solo puedo hacer con K-1. ¿Por qué lo puedo hacer con K-1? Porque recuerden que K no es el número per se, o sea, no es como la potencia de 2, sino que es el índice. Entonces el índice de 4 es 2, porque 4 es 2 a la 2, y el índice anterior a él es 1, 2 a la 1 es 2.
Entonces yo por eso puedo decir K menos 1, porque es el índice, no es la potencia, pues no es como la potencia como tal. Yo puedo decir que es Spark Stable en K menos 1 en la posición y es el máximo entre eso y Spark Stable K menos 1 y acá ya me olvidó ahí. Listo, esperen, no. Voy a dejar que ustedes me digan cuál creen que sería el segundo parámetro para ver si tiene sentido lo que he dicho. Puedes mostrar el código para... O sea, ¿qué número vendría acá en el último? sería I menos K menos 1. Y menos K menos 1. O sea, I menos el exponente anterior, o sea, el índice anterior. No. O sea, recuerden que es. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, calcular el de la posición 2 en A sub 4. Esa a la final, eso sería como venir y preguntar, comenzando en la posición 2, el de tamaño 4. Pero bueno, acá recuerden que yo ya no me estoy refiriendo a este número como 4, sino como a 2, o sea, como al índice. Entonces yo por eso lo que puedo hacer es, en la posición 2, puedo reutilizar lo de 1. ¿Y cómo sería reutilizar lo de 1? Pues si yo quiero calcular este, que vendría siendo este, pues lo que tengo que hacer es calcular el de... Me marcaron los colores. Sería calcular el de este, que sería este de acá, y tengo que calcular este también. ¿Y ese cuál sería? O sea, sería el máximo entre ellos dos. ¿Y ese cuál es? O sea, este sería en K-1 en el mismo I, pero este sería, ¿cuál? Vendría siendo este. ¿Y cómo lo puedo calcular como de manera general? Pues vean que básicamente es como 2 a la K-1. O sea, vean que a la final es, si yo quiero calcular uno de tamaño 4, lo que tengo que hacer es calcular el de tamaño 2, comenzando en I, y calcular el de tamaño 2, comenzando en I más 2. O sea, como en acá. Entonces sería como I, en K-1, y acá pues sería como, bueno, lo mismo, Más como, K. ¿cómo? I más K sería. Sería I más 2 a la K-1. O sea, porque recuerden que K ya no es la potencia, sino que es el índice. O sea, que me toca calcularlo como 2 a la K menos 1. Ya. Sí. Y ya. Básicamente todo esto es para mostrarles que uno puede seguir calculando la potencia de 2 a medida que lo va calculando en complejidad O de 1.
Es como a la final esto es O de 1, esto es O de n y esto es O de log de n. A la final construir las parts table es O de log de n. Y ya. Eso es todo. Mm. Entonces, nada, pues si quieren, les puedo compartir este código si quieren. Les puedo compartir principalmente estas dos funciones para que si quieren lo estudien. Esperen, yo puedo compartir un archivo. No, pues démonos. Entonces, acá les voy a compartir como el código de las partes table así por encima. O sea, igual a este código todavía le faltan como algunos detallitos, pero lo importante es que tengan la idea de todas las partes table. O sea, ahí donde está el código ya está como principalmente toda la idea. Lo que les digo que faltan algunos detallitos es como esto, como de, pues, obviamente esto no se puede hacer en C++, toca hacer como POW. Creo que acá, creo que es menor o igual, porque pues toca tener en cuenta el último logaritmo. Pero bueno, cositas así, chiquitas. La idea principal ya está ahí en ese código y básicamente se basa en esto. O sea, a la final no alcancé a explicar lo de Fast Exponentiation, pero lo que les quería mostrar con esta idea o con esta estructura de datos es que hay ideas que parten del hecho de partir cosas a la mitad y resolverlas y luego mezclar las soluciones y a la final le dan como para resolver problemas así súper complicados. Entonces, nada, espero que les haya gustado y algo que les recomiendo es que este tipo de estructuras de datos, pues la idea es que no, o sea, yo me las sé de memoria porque ya la he hecho muchas veces, pero cuando voy a competir, pues yo no programo la estructura de datos desde cero. Yo no sé si yo alguna vez les mostré mi ancheta, pero yo tengo una ancheta, bueno, nosotros acá en Colombia le decimos ancheta, no sé en otros lugares como les digan, pero básicamente la ancheta es como un lugar donde yo ya sé que está la estructura de datos ahí, pues yo simplemente copio y la pego. Entonces, si se fijan, yo acá tengo como mi ancheta. Entonces acá esta sí está bien hecha, también se las voy a compartir. Acá sí, ese algoritmo sí ya está ahí súper bien hecho. Entonces este es como algo muy cool que uno trata de hacer siempre que hace muchos problemas que se parecen y es como abstraer todas esas estructuras de datos en algo que uno que ya sabe que simplemente si le preguntan el problema, pues uno ya usa la estructura de datos y ya. Por ejemplo, si a mí me preguntaran ese problema, el problema del range minimum query, yo no me pondría a programar todo desde cero. Yo simplemente copio la ancheta, vengo, pego. Yo sé que acá ya simplemente hago como build de la función y le paso el R y ya. Entonces, si se fijan, vean que lo único que hice acá fue como pegar este pedazo de código y acá creo que podría darle run y debería de funcionar. Por ejemplo, acá entre 1 y 7 debería decir 9. Vamos a ver si funciona. Y si no, pues bueno, bueno. Se quedó el compilador compilando. Pero bueno, lo que les quería decir es que... ¿Qué? Ah, bueno, sí, acá... Ah, sí. Sí, es porque hay cositas acá que yo no tengo... Sí, no, hay cositas ahí que no tengo. Pues que las tengo como en el template. Pero pues lo que les quería decir es como que a la final, si uno tiene como su estructura de datos ya preescrita, uno lo único que hace es como copiar y pegar eso y ya ahí, pues uno ya sabe cómo funciona por dentro, uno no debería siempre como construir eso desde cero, porque pues a la final la lógica siempre es la misma.
Entonces ya nada, esos son como los consejos que les quería dar, les quería mostrar la estructura de datos. No sé si tengan alguna pregunta y si no, pues nos vemos la próxima clase. Esperen, voy a parar de grabar.